Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Me gusto de presentar una reflexión, un estudio muy importante acerca de el poder y el carácter que necesita tener un cristiano y necesitamos tener nosotros, basado siempre en Hebreos 11:32, también Jueces 16 y por último Gálatas 5. Vamos a ver cuál será más importante, el poder o el carácter, y vamos a ver cuál fue el problema del personaje que vamos a estudiar y cómo podemos nosotros evitarlo, qué enseñanza nos deja para nosotros el día de hoy. Sansón, cuyo nombre significa pequeño sol, él fue juez en Israel durante 20 años, fue separado por Dios desde antes de su nacimiento, para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, que eran los enemigos en esa época. Sansón entonces fue llamado a ser luz, como el sol. Sabemos nosotros de que el sol nos da a nosotros calor, pero también nos da luz. Eso era lo que Sansón tenía que tomar en cuenta en su carácter. Durante toda su vida, desde el inicio, Sansón destruyó muchos filisteos en una forma sobrenatural, producido por el poder del Espíritu Santo que venía sobre él. Dice que él una vez con una quijada de asno mató 1000 filisteos, Jueces 15:15. Usó unas zorras, 300 zorras, para incendiar sembrados de los filisteos, Jueces 15:4 y 5. Y también arrancó las puertas de la ciudad, que eran muy fuertes y muy grandes, y las puso en un lugar alejado, Jueces 16:3. Pero el problema principal de Sansón no eran los enemigos exteriores, los filisteos, sino que el problema principal de él estaba dentro de sí mismo. No trabajó su carácter, no cuidó su relación con Dios, que era el que lo había llamado y el que lo había apartado como un nazareo, se decía en el Antiguo Testamento, alguien que era apartado por Dios desde su nacimiento. Jueces 16:4-6 dice: después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila, y los principales de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Ven el objetivo que tenía esto y el objetivo que tiene siempre la tentación, que es el instrumento que utiliza el enemigo en una persona. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Y dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Entonces, lo primero que vemos aquí, que Sansón se une en yugo desigual con una filistea, y aquí sus problemas aumentaron. Dalila, cuyo nombre significa la que debilita, fue usada por los filisteos realmente para debilitar, para persuadir a Sansón que se apartara del plan de Dios, que se apartara del pacto que Dios había hecho con Sansón. Vemos aquí entonces elementos de la tentación, la persuasión, el convencimiento y la perseverancia para tratar de que Sansón cayera en lo que él no debía de hacer. Pero también en el caso de Dalila, le ofrecen dinero
mucho dinero que ella recibiría. Entonces, vamos a ver cómo cayó en la tentación y sus resultados. Jueces 16 en adelante. Y como ella presionaba diariamente con sus palabras, mire, aquí hay dos elementos. Uno, la perseverancia y otro, las palabras, que tenemos que tener nosotros cuidado de esto. Y le apremiaba y su alma se angustió hasta la muerte. Aquí es un trabajo de las emociones del alma. Él le reveló, o sea, Sansón, pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Sansón entonces no solamente había descubierto su secreto, había desobedecido al Señor, no manteniendo su fidelidad con el Señor, sino que se duerme. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está fuerte, pero la carne es débil. En lugar de huir de la tentación, entonces Sansón empezó a jugar con ella y en una forma de autosuficiencia, y el resultado fue que cayó en la tentación. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Mire, el Señor había tenido paciencia, pero hasta este punto. Los filisteos lo prendieron, aquí lo ponen en prisión, entonces le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Entonces Sansón tenía la opción de obedecer a Dios o dejarse llevar por su naturaleza pecaminosa. Dalila entonces presionó a Sansón para que le revelara el secreto. Él se lo reveló, se quedó sin ojos. Realmente los ojos eran los que le habían servido a él para pecar, pero perdió su dignidad también. Hay una prisión aquí después de todo esto, porque el pecado, el enemigo viene para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él perdió su fuerza, perdió la protección divina y fue hecho prisionero de los enemigos. Pero en esa condición vamos a ver que Dios en su misericordia le da una oportunidad. Nunca es tarde para clamar a Dios, para pedir misericordia, humillándose y reconociéndose pecador y luego arrepintiéndose. Dice Jueces 16:28, Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, aquí lo está reconociendo como Señor, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Recuérdese que estaba en la ley en el Antiguo Testamento. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha una y con su mano izquierda la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba con él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Entonces Sansón es restaurado debido a esta
actitud que tiene él de humillación, de ver espiritualmente el propósito de Dios y dónde estaba él, de reconocer la identidad y para qué lo había llamado el Señor. Y Dios siempre es misericordioso, escucha una oración tipo la que hizo Sansón, y el plan de Dios para nuestra vida es que nosotros venzamos a nuestros enemigos de afuera, pero principalmente el enemigo de adentro. Nosotros somos, entonces, como dice Gálatas 5, tenemos dos naturalezas. Fíjese que aquí a mi lado tengo yo una flor verde que está dando vida, y luego tengo también unas ramas secas aquí que ya están para morir. Nosotros tenemos nuestro espíritu nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo, pero hay también una naturaleza de pecado, que es la carne. Y hay deseos de nuestro espíritu y deseos de nuestra carne. Pablo en Gálatas 5, del 16 en adelante, les dice a los Gálatas: andad por el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de tal manera que no podáis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios. Mire que el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo, es tan noble que no nos empuja, sino que nos guía. Y nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todo eso. Y contra tales cosas no hay ley. Bueno, dice aquí, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, normas externas. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, en conclusión, podemos decir que debemos nosotros de estar conscientes de que necesitamos la dependencia y la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir en victoria y vencer no solamente a nuestros enemigos de afuera, sino especialmente a nuestra propia naturaleza que tiende a desobedecer a Dios. Pero si andamos en el Espíritu, vamos nosotros a servir a nuestro prójimo por amor, y vamos nosotros a agradar a Dios y vamos a tener victoria. Dice que el reino de los cielos consiste en justicia, gozo y paz en el Espíritu. En cambio, el vivir en la carne trae destrucción y muerte, pero Dios tiene misericordia para restaurarnos, rescatarnos. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que esta reflexión sea de bendición para que tú puedas vivir una vida abundante. Te invito a escuchar otra vez este estudio, a compartirlo, a darnos un like, a seguirnos, a escuchar los anteriores, y si no te has suscrito, hazlo haciéndole clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.